Historia de la filosofía. Volumen 1, sección 118. Parte tercera. Filosofía escolástica. Capítulo 15. Santo Tomás de Aquino. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 271. La personalidad de Santo Tomás. Santo Tomás abarca una etapa decisiva de la escolástica. Él continúa y lleva a término la obra iniciada por San Alberto Magno. Gracias a la especulación tomista, el aristotelismo se hace flexible y dócil a todas las necesidades de la explicación dogmática, y no mediante expedientes ocasionales o adaptaciones artificiales según el método de San Alberto, sino en virtud de una reforma radical debida a un principio único y sencillo que reside en el corazón mismo del sistema y es desarrollado con lógica rigurosa en todas las partes del mismo. Si le era preciso a San Alberto corregir el aristotelismo desde el exterior, tomando motivos y sugerencias de la misma corriente agustiniana que quería combatir, Santo Tomás halla en la misma lógica de su aristotelismo la manera de insertar los resultados principales de la tradición escolástica en un sistema que es armónico y acabado en su conjunto, preciso y claro en los detalles. En este trabajo especulativo, Santo Tomás se vale de un talento filológico nada común. El aristotelismo ya no es para él, como lo era para San Alberto, un todo confuso en el que se han integrado tanto las teorías originales como las diversas interpretaciones de los filósofos musulmanes. Trata de establecer el verdadero significado del aristotelismo tomándolo de los textos del Estagirita. De los intérpretes islámicos se vale como fuentes independientes, cuya fidelidad a Aristóteles examina cuidadosa y críticamente. Aristóteles es para Santo Tomás el fin último de la investigación filosófica. El Estagirita llegó hasta donde podía llegar la razón. Más allá, solo hay la verdad sobrenatural de la fe. Fundir la filosofía con la fe, la obra de Aristóteles con las verdades que Dios ha revelado al hombre, y de las que la Iglesia es depositaria. Esta es la labor que se propone Santo Tomás con toda claridad. Para llevar a cabo esta tarea son necesarias dos condiciones fundamentales. La primera es separar claramente la filosofía de la teología. La investigación racional guiada y sostenida tan solo por principios evidentes de la ciencia cuyo supuesto previo es la revelación divina. En efecto, solamente mediante esta clara separación la teología puede servir de complemento a la filosofía, y la filosofía servir de preparación y auxiliar de la teología. La segunda condición es hacer válido, dentro de la investigación filosófica, como criterio de dirección y norma, un principio que indique la disparidad y la separación entre el objeto de la filosofía y el objeto de la teología, entre el ser de las criaturas y el ser de Dios. Estas dos condiciones están ligadas entre sí, puesto que filosofía y teología no pueden estar separadas una de la otra si no se delimitan sus objetos respectivos. Y la filosofía no puede ser preparadora y auxiliar de la teología, que es su verdadera culminación, si no concluye y hace válido en sí misma el principio que justifica precisamente esta función suya preparatoria y subordinada, la diferencia que hay entre el ser creado y el ser de Dios. Y así, este principio es la clave de bóveda del sistema tomista. Es el que ayudará a Santo Tomás a determinar las relaciones entre razón y fe, y a establecer la regula fidei, a centrar alrededor de la función de la abstracción la capacidad de conocer del hombre, a formular las pruebas de la existencia de Dios, a aclarar los dogmas fundamentales de la fe. Santo Tomás enunció este principio en su primer trabajo, De ente et essentia, como distinción real entre esencia y existencia. Pero también está expuesto en la fórmula de la analogía del ser, que a la vez utiliza ampliamente. Probablemente esta forma es la más adecuada para expresar el principio de la reforma radical que Santo Tomás aportó al aristotelismo. El ser de Dios y el de las criaturas es distinto. Los dos significados de la palabra ser ni son idénticos ni completamente distintos, sino que se corresponden proporcionalmente, de tal modo que el ser divino implica todo lo que la causa implica respecto al efecto. Santo Tomás lo expresa diciendo que el ser no es unívoco ni equívoco, sino análogo, es decir, que implica proporciones distintas.
La proporción es en este caso una relación de causa y efecto. El ser divino es causa del ser finito. Santo Tomás relaciona este principio con la analogía del ser, que Aristóteles afirmó acerca de las distintas categorías. Pero en el Estagirita no puede concebirse una distinción entre el ser divino y el ser de las demás cosas. El ser aristotélico es verdaderamente uno. Su causa está en la sustancia. Para Santo Tomás, el ser no es uno. El creador está separado de la criatura. Las determinaciones finitas de la criatura nada tienen que ver con las determinaciones infinitas de Dios, sino que únicamente las reproducen de modo imperfecto y demuestran su acción creadora. Santo Tomás ha hecho tomar al aristotelismo el camino opuesto al que le hizo seguir la filosofía musulmana. Esta acaba en la necesidad y eternidad del ser, de todo el ser, incluso del mundo. Santo Tomás acaba en la contingencia del ser del mundo y en su dependencia de la creación divina. 273. Vida y obras. Tomás, de la familia de los condes de Aquino, nació en Rocaseca, cerca de Cassino, en 1225 o 1226. Empezó sus estudios en el monasterio de Monte Cassino. En 1243, en Nápoles, ingresó en la orden de los dominicos y de allí fue enviado a París, donde estudió con San Alberto. En 1248, cuando San Alberto pasó a enseñar a Colonia, Santo Tomás lo siguió y no volvió a París hasta el 1252. Comentó entonces la Biblia y las sentencias. Inmediatamente se notó el éxito de su docencia, pero, entre tanto, los maestros seculares de la Universidad de París habían iniciado la lucha contra los mendicantes, falsos apóstoles precursores del anticristo, y pretendían que se les negara la facultad de enseñar. Contra el libelo que compusieron acerca de los peligros de los últimos tiempos y contra su organizador, Guillermo de Santo Amor, nuestro autor escribió el opúsculo Contra impugnantes Dei cultum et religionem. Pareció que al principio el Papa daba la razón a los seculares, pero al año siguiente decidió la disputa a favor de los mendicantes. Entonces, Santo Tomás fue nombrado, junto con su amigo San Buenaventura, maestro de la Universidad de París, en 1257. El libro de Guillermo fue condenado y quemado en Roma, y su autor fue expulsado de Francia por San Luis. En 1259, Santo Tomás abandonó París y volvió a Italia, siendo entre 1261 y 1264 huésped del Papa Urbano IV en Orvieto y Viterbo. En 1265 se le encargó que organizara los estudios de la orden en Roma. Durante este periodo de residencia en Italia escribió sus mayores obras, la Summa contra Gentiles, el segundo comentario a las sentencias y la primera y segunda parte de la Summa Teológica. En 1269 regresó a París, ocupando durante 3 años su cátedra de maestro de teología. Nuevas luchas le ocuparon durante esta época. Los profesores seculares, con Gerardo de Abbeville y Nicolás de Lisieux, habían reanudado la lucha contra los mendicantes, y por ello escribió el De Perfectione Vitae Spiritualis, contra el Tratado de Gerardo, contra Adversarium Perfectionis Christiani y el contra Retaentes a Religiones Ingressu, contra el De Perfectioni et Excellencia Status Clericontum, de Nicolás de Lisieux. Además, contra los avances del aristotelismo averroísta, por obra principalmente de Siger de Brabante, escribió el de Unitale Intellectus contra averroístas. Las cuestiones jud-libetales, que precisamente pertenecen a esta época, demuestran la actividad polémica de Santo Tomás contra la otra corriente de la escolástica, el agustinismo. En 1272, ante la insistencia de Carlos de Sicilia, hermano de Luis IX de Francia, regresó a Italia para enseñar en la Universidad de Nápoles. Pero en enero de 1274 marchó al concilio de Lyon, nombrado por Gregorio X. En el viaje enfermó, en casa de su sobrina Francisca de Aquino. Se hizo trasladar al monasterio cisterciense de Fosanova, cerca de Tarracina, y allí murió, el 7 de marzo de 1274. Se conservan 3 biografías antiguas de Santo Tomás debidas a Guillermo de Tocco, Bernardo Guidone y Pedro Calo.
De su vida trata ampliamente su discípulo Bartolomé de Luca en su Historia Ecclesiastica Nova. Observamos además las actas del proceso de canonización del 18 de julio de 1323 que contienen testimonios sobre el carácter y la vida del santo. Santo Tomás era alto, moreno, grueso, algo calvo. Tenía el aspecto pacífico y suave del sabio sedentario. A causa de su carácter cerrado y silencioso, sus condiscípulos de París le llamaban el buey mudo, vir miro modo contemplativi, lo llamaba Guillermo de Tocco. Y en efecto, toda su vida la pasó dedicado a la actividad intelectual. Incluso su vida mística, atestiguada por las actas del proceso de santificación, refleja exclusivamente sus estudios y meditaciones. Los apóstoles Pedro y Pablo vienen a iluminarlo para su comentario a Isaías. Voces sobrenaturales lo incitan y alaban por su obra especulativa. Su oración tiende a obtener de Dios la solución de los problemas que agitan su mente. La prerrogativa de Santo Tomás es haber llevado al terreno de la inteligencia esclarecedora toda la vida religiosa del hombre. Al morir Santo Tomás, solo contaba 48 o 49 años, pero su obra era ya amplísima. Las actas del proceso de canonización, contenidas en los manuscritos 3112 y 3113 de la Biblioteca Nacional de París, nos dan un catálogo de sus escritos, que ascienden a 36 obras y 25 opúsculos, pero es muy probable que este catálogo no sea completo. Al periodo de su primera estancia en París corresponde De Ente et Essentia, 1252-1253. Probablemente su primera obra, el Comentario a las Sentencias, 1254-1256. Las Cuestiones Disputate de Ventate y otras obras menores. Pero su principal actividad es la que desarrolló durante su regreso a Italia y su segunda estancia en París, 1259-1272. A este periodo pertenecen el Comentario a Aristóteles, el Comentario a Liber de Causis, que Santo Tomás vio que era la traducción de los elementos de teología de Proclo, cuya versión le había proporcionado Guillermo de Morbecque, el Comentario a Boecio y al escrito del pseudo Dionisio de Divinis Nominibus, y finalmente sus obras cumbres, la Summa de Ventate Fidei Catholicae contra Gentiles, 1259-1264, el segundo Comentario a las Sentencias y la Summa Teológica, su obra maestra, cuyas dos primeras partes fueron escritas entre 1265 y 1271, mientras que la tercera, hasta la Cuestión 90, fue escrita de 1271 a 1273. La muerte le impidió concluir esta obra, a la que Reginaldo de Piperno le añadió el suplemento. A esta lista ha de añadirse las cuestiones disputate y quod libetales, que muestran la actividad polémica de Santo Tomás contra averroístas y teólogos agustinianos. De entre sus numerosísimos opúsculos, los más famosos son el de Unitale Intellectus contra averroístas y el de Regimine Principum, el primero escrito durante la segunda estancia de Santo Tomás en París, hacia 1270, va contra los averroístas latinos. Del segundo, solo son suyos el primer libro y los 4 primeros capítulos del segundo. El resto es obra de Bartolomé de Luca.